Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos sobre la huella ecológica. Comenzaremos por la definición. La huella ecológica es un indicador ambiental que mide la cantidad de agua y tierra biológicamente productiva necesaria para producir los recursos requeridos por un individuo o población para su consumo y absorber sus residuos. También nos permite visualizar el alcance y el tipo de demanda que la humanidad está imponiendo en dichos sistemas. La biocapacidad es un índice complementario a la huella, que corresponde a la superficie de tierra disponible para un determinado nivel de producción. La huella ecológica responde a la pregunta ¿qué superficie usamos?, mientras que la biocapacidad responde a la pregunta ¿qué superficie está disponible? La huella ecológica y la biocapacidad juntos nos informan sobre la oferta y la demanda. La demanda es cuánto de recursos naturales, ya sea área de tierra y mar, necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, mientras que la oferta es cuánto de nuestro planeta puede ofrecernos. El objetivo de la huella ecológica es evaluar el impacto sobre el planeta, comunidad humana y su forma de vida, consecuentemente su grado de sostenibilidad para compararla con la biocapacidad del planeta. Ahora hablaremos sobre la huella ecológica y biocapacidad en el Perú. Para entender esta tabla, daremos una pequeña definición de huella ecológica y biocapacidad. La huella ecológica la vamos a definir como un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una determinada comunidad humana, país, región o ciudad sobre su entorno. También es una forma de medir cuánto utilizamos como seres humanos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades y nuestro estilo de vida. Por otra parte, la biocapacidad va a ser el área de tierra productiva disponible para producir recursos o absorber desechos de dióxido de carbono, dadas las prácticas de gestión actuales. Bueno, esta gráfica fue extraída de la Global Footprint Network en un último estudio realizado en el 2018. Como se muestra en la gráfica, la biocapacidad por persona en el Perú es de 3.6 hectáreas globales por año y la huella ecológica por persona en el Perú es de 2.3 hectáreas globales por año. Al restar estos dos componentes, tenemos una biocapacidad en reserva o en déficit. En este caso, tenemos una biocapacidad en reserva. Pero también tenemos que hablar que un déficit ecológico va a ocurrir cuando la huella ecológica de una población excede la biocapacidad del área disponible para esa población. El déficit ecológico nacional significaría que la nación está importando biocapacidad a través del comercio, liquidando activos ecológicos nacionales o emitiendo desechos de dióxido de carbono a la atmósfera. Una reserva ecológica sería cuando existe la biocapacidad de una región que va a superar la huella ecológica de su población. En este caso, como se observa en la gráfica, aún tenemos una reserva ecológica que, como se ve a través de los años, ha ido disminuyendo. Actualmente solo contamos con 1.3 hectáreas globales. Y si esta llega a un punto de intersección entre la huella ecológica y la biocapacidad, entraríamos a la etapa de déficit ecológico. Y es lo más probable que suceda en los próximos 10 años. Ahora hablaremos de los componentes o subhuellas que ayudan. Estos son los que ayudan al cálculo de la huella ecológica nacional. Tenemos a los cultivos, que van a ser la superficie en la cual se desarrollan las actividades agrícolas orientadas al
suministrado de productos como alimentos, fibra, aceites, entre otros. Los pastos, que van a ser áreas dedicadas a la producción de animales y productos como carne, leche, cueros y lana. También los bosques, que son la superficie ocupada por los bosques de donde principalmente se van a obtener productos derivados de la madera. El mar, que va a ser la superficie marítima biológicamente productiva, en este caso la pesquería. La superficie construida, área ocupada por edificios, embalses y otro tipo de infraestructura que no es biológicamente productiva. Finalmente, la energía, que va a ser el área de bosque necesario para absorber las emisiones de dióxido de carbono derivada de quema de combustibles fósiles. Ahora hablaremos de 5 medidas básicas. Estas están relacionadas con los componentes o subhuellas. Como punto 1 tenemos la superficie necesaria para la urbanización. Punto 2, la superficie necesaria para proporcionar alimento vegetal. Punto 3, superficie necesaria para pastos que alimentan ganado. Punto 4, superficie necesaria para producir pescado. Punto 5, superficie necesaria de bosques para servir de sumidero del dióxido de carbono. Como habíamos mencionado, la unidad de medida está enlazada con cantidades de superficie de suelo, hectáreas, con población, país, pueblo o familias, expresando un resultado en hectáreas de suelo precisas para la población o cada individuo. Es una medida de superficie que se suele expresar en hectáreas globales por cápita al año. ¿Cómo se hace el cálculo de la huella ecológica? Bueno, en primer lugar, se tiene que delimitar la extensión del área que se va a estudiar. Es decir, hay que decidir qué comunidad, ciudad, país, región de una persona, una familia queremos estudiar y elegir un periodo de tiempo. Lo segundo, se tiene que evaluar el consumo de la población, es decir, para dicho año, para dicho tiempo, cuánto consume esa población para cubrir sus necesidades, ya sea alimentarias, energéticas, de materia prima y de suelo, siendo lo más difícil establecer la superficie de terreno necesario, para lo cual se van a utilizar unas tablas normalizadas. Y tercero, la suma de todas estas superficies de terrenos productivas que se van a considerar para el cálculo de la huella ecológica van a estar divididas entre el número de habitantes del área estudiada. Así obtenemos la huella ecológica per cápita. Cálculo de la huella ecológica y biocapacidad. Estos dos términos están bien estrechamente relacionados, siendo así que la biocapacidad es la superficie de tierra disponible para un determinado nivel de producción, donde se puede observar que es igual al área por el factor de rendimiento por el factor de equivalencia, donde el área vienen a ser las tierras de cultivo, las tierras de pastoreo, las áreas de pesca, de bosque, las áreas que ya están construidas, y el factor de rendimiento es el rendimiento medio nacional entre el rendimiento medio mundial, lo cual nos va a permitir la comparación entre países. Este factor de rendimiento se calcula para cada uno de los componentes de la biocapacidad. Y el factor de equivalencia se refiere al potencial medio productivo de la tierra ocupada por cada tipo de tierra. Como se puede ver allí en la tablita, cada tipo de tierra tiene un factor de equivalencia de cada año, lo cual nos va a servir para hacer ciertas comparaciones con los diferentes tipos de tierra. La huella ecológica va a ser igual a la producción entre el rendimiento medio nacional multiplicado por el factor de rendimiento por el factor de equivalencia.
La producción es la capacidad de un producto cosechado o desechados o de desechos emitidos. Y el factor de rendimiento es para normalizar la producción local con la del mundo, es decir, el rendimiento promedio para cada tipo de tierra. Y el factor de equivalencia sirve para relacionar la productividad de los diferentes tipos de tierra. A continuación, se tienen las consideraciones a tomar en cuenta antes de calcular la huella ecológica. La huella ecológica no contabiliza algunos impactos como la erosión, la contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera, a excepción del CO2. Se asume que la práctica en los sectores agrícolas, ganadero y forestal es sostenible, asumiendo que la productividad del suelo no disminuye con el tiempo. La huella ecológica no considera en sus cálculos el cambio de uso de suelo. No se tiene en consideración el impacto asociado al consumo de agua. La huella ecológica mide la demanda sobre la capacidad productiva de la biosfera, es decir, sobre los recursos naturales renovables. Por último, vamos a ver la diferencia entre la huella ecológica y la huella de carbono. Sabemos que la huella ecológica es un indicador ambiental, un indicador de sostenibilidad que sirve para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber todos los desechos que genera la población misma. También incluye un componente de carbono, el cual mide la cantidad de capacidad biológica demandada por las emisiones humanas de dióxido de carbono. Por el otro lado, la huella de carbono es lo que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero, que después se van a convertir a equivalentes en CO2. Estos van a ser liberados a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.